Buenas tardes y bienvenidos a una nueva sesión, un nuevo encuentro virtual dentro de la edición virtual, valga la redundancia, de Santa Cruz Comic 2022. Lo primero de todo es dar las gracias a... Voy a tratar de que no se me olvide nadie, no vaya a ser, lo voy a leer porque si no de memoria seguro que sé que se me va a olvidar a alguien. Darle las gracias en este caso a la Fundación Cinemas Comic y a la Cátedra Cultural MOVE de la Universidad de La Laguna, y también quiero dar las gracias al patrocinio de la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias a través del Instituto Canario de Desarrollo Cultural. Esta noche, bueno, esta tarde, perdón, vamos a tener la oportunidad de conocer a una de esas personas que se podía haber dedicado a, no sé, especular en bolsa, casarse con alguien rico o publicar cómics, y eligió lo último. Que sinceramente hay gente que pensará que es más arriesgado especular en bolsa. Yo, por la experiencia que tengo personal y eso que nunca he sido editor, más allá de lo que he podido aprender, creo que es mucho más arriesgado publicar cómics que otra cosa. En este caso, además, es una persona que conocí, se lo estaba comentando antes, en una escena profesional hace ya pues más de 15 años. Me refiero a Carles Miralles, que es el editor de Yermo Ediciones, y una cosa que yo no sabía, que se llama Arechi Manga, que eso todavía me sorprende más, fundamentalmente porque por eso existe un salón de cómic y un salón de manga. No por otra razón, no solo porque teóricamente el segmento de público es distinto, sino porque normalmente la gente que dice que le gusta el cómic no le gusta el manga. Y a mí que me expliquen la diferencia, más allá de que puede ser en blanco, negro, en color, más allá de que puede ser con más líneas cinemáticas o menos. Pero bueno, esa es la segunda historia. A ver, la biografía de la persona con la que estoy hablando está publicada en la página web de la Fundación, según pone, él estudió filología, ¿fue? Sí. Bueno, buenas tardes, primero de Buenas todo. tardes, perdón. Yo te daba ya por No, no, presentado, como te están viendo, digo, bueno, sí, sí, como eh, nos hemos hablado antes, pues ya, sí, ya está. es verdad, tienes razón. Eso es lo malo cuando entras antes a hablar a personas, después te pones a hablar y dices, ups, no la presentemos. Señoras y señores, Carles Miralles, perdón, por aquello de ir como voy. A ver, en la biografía pone, bueno, que estudiaste filología. Eh, Carrera muy respetable, todo hay que decirlo. Sí, pero Eh, se exactamente, piden para ser notarios, sí, que se ganan mejor la vida sí. que Después trabajó en una tienda de cómic, Dios mío, ya empezamos mal, ya se tuerce la historia. Después trabajó como corrector y traductor. Y cuando yo lo conocí, ya de esto he oído bastante, trabajaba en Norma Editorial. De Norma Editorial se fue a Planeta Agostini. A ver, mm, él tiene su experiencia, yo tengo mis opiniones, no voy a entrar en consideraciones. Las grandes corporaciones, léanse de lo que sean, todas tienen las mismas virtudes, los mismos defectos. Pero bueno, en principio tuvo la experiencia, después se fue a todavía algo más arriesgado, que trabajar en una editorial de libros infantiles. Bueno, en realidad en España, y perdonen por lo que voy a decir, a alguien le va a sentar muy mal, seguro, los niveles de lectura los mantienen los niños. Por lo menos en las bibliotecas que yo conozco, si los niños no sacaran libros, esas bibliotecas no las utilizaría nadie. Más allá de sentarse a estudiar, pero no sacar libros. Y después, perdona, pero es que en la biografía está y digamos que me hizo sonreír, y yo no soy precisamente muy risueño, tengo que decirlo. Y gracias, además pone textualmente, y gracias a la causística de cobrar un dinero de unas tierras de su abuela. sí. Eso me parece muy de, no sé cómo, no sé Bueno, cómo. de que la meritocracia no existe realmente. O sea, yo sí que tengo una carrera como editor bastante extensa, pero al final empezar una editorial requiere una inversión de dinero bastante importante. Sí, está claro. Sobre todo si como era mi intención al iniciar Yermo, quieres empezar con cara y ojos y plantearte ser una editorial eh, que tenga cierta posición en librerías, ¿no? Entonces no puedes empezar con un libro cada 6 meses, sino que tienes que empezar un poco más a lo grande Ujú. y tu presencia sea constante, sobre todo los primeros años para crearte una imagen de marca y tal. Entonces sí que, bueno, mis padres ya eran mayores, esto estamos hablando de hace ya casi 10 años, ¿no? Entonces mi padre es de Murcia, nacido en Murcia, mi abuela también, su madre, entonces las tierras que tenían allí de cuando, pues, las tierras de mis bisabuelos o lo que fuese, que eran
que se llamaban El Yermo, de hecho, por eso es el nombre de la editorial. Ujú. Hubo un momento que pues, ya no íbamos allí nunca, pues entonces fue, bueno, pues la vendemos y lo que se saque pues se reparte y tal, y entre eso y un dinero que tenía ahorrado, fue la base de la editorial. No, me parece, a ver, yo le estaba comentando, yo tuve la oportunidad de ser coordinador de un evento en Gran Canaria el año 2013, que fue cuando conocí a Jaime Calderón, Mm. persona con la que todavía guardo, todavía tengo relación, y además la última vez que nos vimos fue en el Salón de 2019, antes de, antes de la pandemia, Antes de... y estuvimos un buen rato hablando de más. Y una de las cosas que compré al año siguiente fue este tomo, que a ver si se ve cuando hay en reflejo, que son Los Caminos de Jaime Calderón. Esto está publicado por ustedes. Y bueno, y después hay más cosas. Yo casualmente tengo cosas de ustedes, de la editorial aquí justo detrás. Y la verdad es que la factura, el cuidado y todo, a ver, no tiene nada que envidiarle a ningún sello editorial de esos que montan un stand, una isla en Ficomic, por aquello de que Ficomic es el, digamos que el salón por excelencia de nuestro país, esas islas enormes donde hay firmando 18 autores y 20 personas vendiendo y otras 20 dándote folletos de publicidad. Vale, tienen... Hay cosas que envidiar, como la posición en librerías, la Sí, claro. posición en Ficomic, la posición en muchos sitios, ¿no? O el hecho de que, o en medios de comunicación, por ejemplo, ¿no? Yo estoy muy agradecido que a mí me deis voz aquí, por ejemplo, porque luego cuando parece que las editoriales, o eres la editorial pequeña que funciona, o sea, que tiene la gracia de ser pequeña, o eres la editorial grande que la llaman porque es grande, ¿no? Y luego estamos las editoriales de medio rango, que quedamos como en tierra de nadie, pero que creo yo que hacemos un servicio muy grande a librerías, ¿no? Mm, Publicando diversidad en cuanto al tipo de cómics que publicamos, cómics que no son bestsellers, pero que creo que tienen que estar publicados porque es al final, una cierta cuestión de responsabilidad cultural mm, traerlo todo. Y yo creo que muchas veces en Yermo yo he apostado por eso, ¿no? Por el cómic de calidad. Siempre en España creo que hay un problema de, no sé cómo decirlo, de que, ¿sabéis? Esta lucha constante que hemos tenido desde el mundo del cómic para demostrar que que en cómic se puede hablar de todo, mm, ¿sabes? Y que siempre se ha intentado decir que en cómic se puede hablar de temas sociales, de temas, ¿sabes? Esa lucha que constante que yo conozco desde toda mi vida profesional, el mundo del cómic ha tratado de esto, ¿no? Y se ha olvidado, por ejemplo, todo, que en cómic también se pueden contar blockbusters, que en cómic mm. se pueden contar grandes aventuras, que el cómic no tiene siempre que hacerte reflexionar, sino que a veces lo que puedes querer es leer una cosa de entretenimiento puro y duro Mm, y ya está. Y eso es el nicho que he buscado desde Yermo. sí, estoy ¿Sabes? totalmente de acuerdo. Además, o sea, en el tiempo que he tenido para poder preparar esto, que bueno, independientemente del tiempo también es, o sea, tiras de los años de experiencia que tienes. Me he visto las 22 páginas de cómics que hay que tiene ahora mismo la editorial y coincido con que yo entiendo que existe por parte por parte de los editores, de muchos editores españoles, y yo creo que puede pasar también en otros países, pero estamos hablando de España, que se quieran posicionar frente a las grandes editoriales, sobre todo en la Casa de las Ideas y la Distinguida Competencia, por aquello de por ponerles el nombre para que después sepan cuál es cada una, que evidentemente son enormes, son las que dominan en gran parte del mercado. Y siempre se parece como que las editoriales españolas quieren siempre buscar un producto que se diferencie de todas las maneras posibles. Mm. Obviando dos cosas. Primero, que también las grandes editoriales anglosajonas publican cómics bastante serios, independientemente del personaje que lo protagonice. Y segundo, que un cómic, la primera función que tiene es la famosa discusión. Yo recuerdo una conversación precisamente en Ficomic, en el stand de Norma, además. Yo creo que debías estar tú todavía en Norma, con... no va a salir el nombre, pero tengo la cara de él. Es un dibujante argentino que lleva 1000 años en España, que además vive en Sitges, en el mismo sitio que vivía Juan Jiménez.
Horacio Altuna. Altuna. Horacio, estábamos hablando y entonces estábamos hablando de estas historias y se nos queda mirando, estábamos un par de personas, y dice, mira, dice, si a los creadores de From Hell se les ocurre llevar este producto a una editorial española, lo corren a gorrazos. O Sí. sea, dicho por una persona que, a ver, Horacio no tiene absolutamente nada que demostrar, o sea, llevan esto tantos años como tú y como yo juntos y yo creo que encima le sobran años de experiencia. Y dice, o sea, me parece bien que quieras buscar un producto que se diferencie de lo que puedo hacer una editorial grande anglosajona, dice, pero uno tiene que también pensar que el cómic es una herramienta para que te lo pases bien. Si después estás contando algo, si después estás haciendo reflexionar, me parece perfecto. Pero eh, por mucho que nos moleste, hombre, tiene sus reflexiones, pero bueno, y te pongo un ejemplo de uno de esos cómics del que todo el mundo habla. Un Asterix no está pensado para encontrarle el sentido de la vida. Lo que está pensado para que te tumbes en el sofá y te lo pases bien. Y en Francia, el lanzamiento de un Asterix mínimo son 2 millones de ejemplares, si no 3. No, Entonces, en su época, Francia, Lanceos también llegaba casi a esos números de sí, sí, Asterix, sí, ¿no? sí, sí, La sí, saga de Lanceos de Troyes, sí, que que está aquí en muy bien, España es cierto. pasa sin pena ni gloria. Sí, sí. Eh, pero no solo eso, o sea, yo creo que, por ejemplo, hay series que estamos publicando nosotros que tienen bastante éxito comercial, pero que son que pasan totalmente desapercibidas en el circuito de crítica, que yo no entiendo porque son series que en Francia están creando una revolución dentro de lo que es el mercado francés, que me refiero a series como Elfos, Ujú, Enanos, las series de las Tierras de Aran, o las series como Conquistas, West Legends. ¿Por qué digo que están creando una revolución en el mercado francés? Porque el mercado franco-belga, perdón, en lo que se está encontrando ahora es que la entrada de producto internacional, sea manga o sea de superhéroes, que hasta ahora ellos habían protegido bastante bien sus fronteras creativas y bueno, el consumidor de cómic francés seguía consumiendo más producto propio que producto de importación. De pronto ha empezado a entrar mucho cómic de superhéroes, pues a través de las películas de Marvel ha habido un renacimiento del interés por los superhéroes, mucho más del que había antes, mucho más del que había en España, porque en España siempre hemos sido muy lectores de superhéroes, ¿no? En Francia lo eran ujú. menos, quizá porque tenían ya sus propios superhéroes en estos lances, en Asterix o en 13 o en lo que sea, ¿no? En Blueberry o tal. Y la entrada de manga, obviamente, ¿y qué les ha generado? Pues la aparición de una generación de lectores que no está dispuestos a esperar un año a que aparezca un álbum nuevo, Ujú. ¿no? Porque son lectores, primero porque en la actualidad la gente que está creciendo ahora se cría en el ritmo de Netflix, digamos, ¿no? Sí, el En mundo lo digital que que va quiero, a lo otro quiero ritmo. Sí. ahora. Sí. En el ritmo del manga, que es una salida mensual de cada 2 meses. Entonces, claro, no puedes esperar a que, un año, a que pase un año, ¿no? A tener un álbum. Entonces, con series concepto que llaman los franceses, lo que hacen es cambiar a través de un punto en común, te pueden ofrecer un álbum cada 2 meses, ¿no? Y a mí me parece eso, un cambio tan grande en el mercado franco-belga que poco se está estudiando desde este lado de los Pirineos, digamos, ¿no? O sea, que se está bastante ninguneando cuando en Francia muchas editoriales están tirando hacia ello, ¿no? Porque lo ven necesario, o sea, que deja Sí. de ser el cómic de autor que estábamos acostumbrados en el mercado franco-belga hasta ahora, el cómic que fuese de un solo autor o un dibujante y un guionista, y a partir de ahora se convierte el guionista, que se convierte casi en editor, como un showrunner de serie de televisión, que es el guionista que controla como todos los álbumes de esa serie, y luego dentro de cada álbum sí que hay su propio guionista y su propio dibujante, ¿no? Yo creo que es un cambio de fórmula de trabajar en el mercado franco-belga muy interesante en tanto que están enfrentándose a, pues, a la casa de las ideas, a la distinguida competencia que decías tú, Ujú. o a los mangas que se nos cae el cielo encima, que decía. Sí, Eh, que decía sí, cierto jefe de cierta aldea gal irreductible, sí. sí, sí. No, de todas maneras, yo una cosa, te has adelantado, pues yo te iba a decir que una de las cosas que me ha sorprendido mucho del catálogo, ya te lo dije antes, o sea, el hecho de encontrarte series que yo ya conocía, todas estas series que tú me estás contando, pues leyendo noticias sobre todo en medios franceses, eh, no he tenido la oportunidad de leerlas como quisiera, pero digamos que
todos esos cambios no soy ajenos a ellos, porque además considero, está más estando dentro de una fundación como la que estoy, creo que es mi obligación saber por dónde van los derroteros. Y después te encuentras con que al lado de estas series publicas Tarzán. Entonces fue como, o sea, es eso, es lo que más me ha sorprendido de una editorial, digamos eso, que está en el medio, entre las muy pequeñitas que publican lo que publican y las grandes que ya sabemos cómo funcionan, que ofrezca ese abanico. Y después lo que te dije antes de entrar en antena, el hecho de que hayas publicado la novela en el que se basa Candy Candy, a mí me ha llegado, porque lo admito públicamente, y el que diga, Dios mío, este es un... A mí el manga me ha gustado, o sea, me encanta el anime desde que era un niño pequeño y desde que tuve la oportunidad. ¿Será que cuando el manga salió en España, allá por a principios de los años 90, aquellos tomos de Beat Comics que eran carísimos en comparación a un cómic normal, costaban 3 veces más, fue la oportunidad que tuve yo de leer manga, y a partir de ahí he seguido leyendo manga? O sea, han pasado más de 30 años y sigo al pie. Y Candy Candy es una de mis asignaturas pendientes, por mucho que la gente piense que es un manga para niñatas. No, perdón, lo siento mucho. O sea, dista mucho la historia de ser esa. Y el hecho de que tengas además la división de cómics, la división de manga, te sitúa a un nivel, visto lo visto. Hay muy pocas editoriales. Hay editoriales que sí lo hacen, pero yo tengo la teoría, a lo mejor estoy siendo muy osado, que no es tanto por necesidad, sino porque realmente consideras que es lo que hay que hacer. Lo mismo que has dicho tú, que en Francia se han adaptado a los nuevos tiempos. Yo creo que tú no haces distingos entre una buena serie de cómics y una buena serie de manga. El estilo para mí si el cómic es bueno, da igual que sea manga, que sea magua o que sea lo que sea, no sé. Sí, sí, sí. O sea, bueno, claro, cuando yo empecé, voy por partes, ¿vale? Mm, Tarzán, ¿por qué Tarzán, no? O sea, porque una de las cosas que yo quería publicar en Yermo era cómic de aventura, mm, ¿vale? Aventura clásica. O sea, antes de empezar, yo te comentaba que soy muy fan de la literatura del siglo XIX y de principios del siglo XX. Tanto la literatura con L mayúscula de literatura, ¿no? O sea, no en vano soy filólogo especialista en literatura del siglo XIX, pero ahí mm. sí que te obligaban a estudiar la literatura con el mayúsculas, pero al iniciar el doctorado, que no lo acabé porque me metí en el mundo del cómic, entonces ya te absorbe Sí, completamente ya. y tal. Pero bueno, sí que me dediqué a hablar de literatura bestseller. O sea, es a lo que me dediqué a estudiar en el doctorado. Y entonces ahí, claro, era bestseller actual, pero claro, al final arrancas desde el pulp de Ya. principios del siglo XX, ¿no? Que Y siempre te queda el amor por eso, por lo que has estudiado, porque al final estudiarlo desde un punto de vista académico, descubres muchas cosas que igual como lector no te fijarías tanto estoy y, totalmente de acuerdo. y entonces a veces dices, pues no es malo, o sea, no es... Y entonces te queda eso, ¿no? Hostia, pues me gusta mucho Tarzán como personaje, me Mm, gustan mucho las adaptaciones que se han hecho de Tarzán, igual que me gusta mucho otra de las primeras cosas que publicamos es el Rick de mm. Melniboné, que es Sí, de los por cierto, directos de... felicidades, porque es una serie de la que muy poca gente habla y me parece fantástica. O sea, Sí, sí, sí. tanto la base literaria como la base de los cómics es de esas series que se tendría que estar hablando. Se habla de muchas cosas que son bastante insulsas o bastante tópicas o bastante, no sé cómo decirlas, y de esas series, No, no, vale, todo el mundo sabe que están ahí, pero sí, 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 no se pero no nombran. se habla. Bueno, no sé, yo cada uno que haga. Pero bueno, yo te digo, claro, mi experiencia era de, pues yo quiero publicar este tipo de cosas. Eh, mm, quiero publicar, o sea, si nadie publica Pulp o lo publican editoriales muy pequeñas, mucho más pequeñas que Guillermo, ¿no? Como algunas editoriales que son también unipersonales, pero que no llegan por no tienen distribución o lo que sea, ¿no? O sea, a mí me sabe mal. Entonces, en una época, porque yo el Tarzán lo publiqué antes de que Dolmen empezase la colección Esta Sin Fronteras, que me parece magnífica, que el trabajo que ha hecho Dolmen para recuperar todos los clásicos del cómic internacionales, tanto que sean el mercado franco-belga como el americano y el británico, me parece de chapó. Y ahora ha empezado con el Caballero del Antifaz, que me parece Sí, 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 yo sí. quise empezarlo hace mucho, yo lo hablé con Vicente hace mucho, pero en ese momento era inviable para mí, ¿no? Hacerlo. Pero hubiesen sido títulos que me hubiese gustado mucho, ¿no?
recuperar. Y entonces, y el Tarzán, como ya lo había recuperado Dark Horse no hacía mucho, era un título que era fácilmente publicable en castellano. Y yo siempre he dicho que las editoriales estamos para hacer dinero. Eso es el punto uno que todo el mundo tiene que saber. Pero que eso no quita que, por un lado, hagamos dinero y por el otro tengamos una responsabilidad cultural de intentar llenar los huecos históricos que necesita el castellano o en otros puntos del catalán, por ejemplo, yo porque soy de Cataluña y estamos iniciando algunas cosas en catalán, ¿no? Pero es una necesidad cultural de que el lector español tenga a su disposición según qué cosas que para mí son básicas y primordiales y que otras editoriales no están haciendo. ¿Vale? Eso no quiere decir que otras editoriales no, o sea, lo de Dolmen, por ejemplo, me parece brutal a mí, o sea, el trabajo de responsabilidad cultural que está haciendo Dolmen allí, me parece para sacarse el sombrero. Ojalá se me hubiese ocurrido a mí porque me parece muy buena idea. Pero yo, por ejemplo, lo que te decía, ¿no? Lancest es un personaje que aquí no se conoce, pero a mí me parece una lástima que no se publique toda la saga. O sea, luego hay spin-offs de Lancest que no vamos a publicar porque las ventas no acompañan. Pero sí que yo creo que la saga principal de Lancest de Troya tiene que estar siempre disponible en España. Porque es un personaje que marca mucho un tipo de cómic francés, un tipo de cómic franco-belga, y una época de los años 80, años 90, en que se hacía ese tipo de cómic. Luego salieron muchos cómics parecidos que no tienen la calidad de Lancest, pero sí que creo que Lancest es un puntal para entender la evolución del franco-belga, ¿no? Sí. Y además es tremendamente entretenido. Yo tengo la edición que sacaron. Tengo parte de la edición en francés y parte de lo que sacaron en su día en España. Y yo la conocí la serie en francés y me parece fantástica. Y bueno, y eso es la parte de Tarzan. Luego la parte de Candy Candy. Primero de todo es que yo tengo una hermana un año mayor que yo. Eso quiere decir que los domingos por la tarde, cuando echaban por la tele Candy Candy, se veía Candy Candy. Entonces a mí me genera la nostalgia para mí también, ¿no? Cuando supe que había la novela, porque por temas legales de pelea entre las dos autoras, entre la escritora y la dibujante, no se puede publicar el manga en estos momentos. Pero bueno, no sé por qué, me enteré de que existía una novela que se había publicado ya en Italia. Entonces yo me compré la novela italiana, la leí, me gustó mucho, como decíamos antes también. Yo soy muy fan de la literatura del siglo XIX. Y Candy Candy lo que ella hace es coger Ana de las Tejas Verdes, coger ¿cómo se llama? El Jardín Secreto, coger la pequeña... bueno, ¿cómo se llama? La otra obra de la Hodgson esta. Bueno, 4 o 5 novelas de literatura juvenil romántica de principios del siglo, bueno, Papaíto Piernas Largas también, y las reformula, las coge, hace un trabajo de sincretismo súper bien hecho y genera Candy Candy, ¿no? Ella lo generó en un momento de su vida en que habían muerto sus padres y ella dice que creó esta familia ficticia de los Andrew, los Darley, que se llama, no, en la serie de televisión Los Andrew, en la novela Los Darley, en que ella se escribió la novela a sí misma, como ella en el papel de Candy, para generarse una familia ficticia que la acogiese en su seno, ¿no? Yo cuando lo leí las declaraciones de la autora y tal, me pareció súper interesante y decidí contratarla sin haber publicado nunca una novela en el catálogo y ni sin haber publicado nunca nada japonés. Pero claro, entonces se me planteó si publicas algo japonés, tienes que crear alrededor un catálogo de cosas japonesas para darle sustento, porque si no eso muere en el catálogo, si la gente no vuelve a ello, ¿no? Claro, yo lo contraté sin saber que Candy Candy era una locura en Latinoamérica, porque porque la gente ahí es como si todavía lo estuviesen emitiendo. O sea, las señoras de 30, 40 años que mamaron Candy Candy en su infancia son súper fans de Candy Candy. Yo contraté los derechos mundiales y de pronto anunciamos el libro y y llegó el apocalipsis, porque anunciamos el libro y tenía que salir a la venta el día que se cerraron todas las librerías y se cerró el mundo por la pandemia. Eso nos fue muy bien porque teníamos el libro impreso, podíamos enseñarlo, pero no podíamos venderlo. Entonces, durante 2 meses se generó mucho hype y mucha ansiedad en la gente que quería poder comprar el libro, pero no podía. Claro, eso nos fue muy bien desde el punto de vista comercial, ¿no? Desde el punto de vista intelectual,
lo más interesante para mí de Candy Candy, que luego estoy recuperando con otras obras que estamos haciendo, es la recuperación de la nostalgia femenina. Que la nostalgia masculina la tenemos en todas partes. O sea, todos los campeones lo tenemos, Dragon Ball no se ha dejado de publicar ni emitir nunca, los Caballeros del Zodíaco, Sí, sí, sí. Mazinger, tenemos figuritas de Mazinger a cada momento, lo que quieras, ¿no? Pero lo que eran las cosas para las chicas que se emitían por la tele, No, de no eso es cierto que no. hay productos sobre ello. Entonces yo de pronto pues empecé a buscar este tipo de libros, ¿no? Y publiqué hace un año, o en marzo de este año fue, publicamos Pitchy Pitchy Pitch, que es una serie que a mí me dijeron, esto es lo que veían las chicas a principios de, esto es la Sailor Moon de los años 2000, de principios de los 2000, y nunca se ha publicado en castellano porque a nadie le ha parecido interesante publicar esto. Y yo, bueno, pues dije, pues vamos a probar. Otra vez la misma locura que con Candy Candy. ¿Sabes? O sea, al final es buscar, para mí, el trabajo del editor, es lo que te digo, ¿no? Buscar qué le falta al mercado español para hacer un mercado completo. Y a mí creo que le faltaba mucho el mercado este que digo de la nostalgia femenina, ¿no? Sí. El que las chicas también puedan encontrar en el mercado aquello que ellas veían o leían de pequeñas. Exactamente, muy bien, eso está muy bien. ¿Será que yo tengo la versión distinta? Este es el país en el que vivo es un país tremendamente femenino, el sentido de la palabra, o sea, Sí, sí, sí. hay presidente, pero hay primera ministra. Y hasta hace poco había una presidenta y un primer ministro, pero bueno, digamos que aquí si te olvidas de eso, si te olvidas de que este es un país donde normalmente si tú entras a un organigrama de trabajo te vas a encontrar 2 varones y 8 hembras, tienes un serio problema. En cambio, este año mismo en el Salón del Comité aquí de Helsinki, había editoras y sobre todo lo que había eran autoras. O sea, en el Artist Alley podía haber 2 autores y 25 autoras. Sí, sí, sí. Entonces, eso es una cosa que, por ejemplo, aquí se tiene muy presente, pero coincido contigo, en España hay nostalgia masculina para llenar un montón de trenes de cercanía. Sí, Cuando sí. yo vivía en Barcelona, que tenía que ir a Sant Cugat, tenía que ir en mi tren de cercanía desde la estación, desde la Plaza de Cataluña hasta Sant Cugat, para llenar todos los trenes que te puedes imaginar, pero en cambio de chicas. Y después los más divertidos es que vas a un salón de manga y por cada niño hay 50 niñas, porque también en la proporción es esa. O sea, por cada niño hay 50 niñas, y yo estoy siendo generoso. Pero es verdad, eh, a ver, es que tú has dicho algo que fue una de las, vamos a ver, fue la motivación que tuve yo cuando me ofrecieron formar parte de la fundación. El hecho de enfocar, también yo admito que soy como tú, muy académico, que pienso que cuando estás estudiando algo y desarrollando algo, descubres un montón de cosas que como lector normalmente no las descubres, porque más estás en otra cosa, estás digamos, enfocando todo eso está mal dicho, estás dedicándole todo tu empeño en una cosa y no en la otra. Es el hecho de mm, que uno, cuando está en esta área en particular, ya sea como editor, ya sea como responsable de una fundación, ya sea incluso como autor, como organizador de un evento, tu sobre todo en el caso de la fundación es distinto, porque una fundación cultural sin ánimo de lucro no es lo mismo que ser editor o organizar un evento. Sí. Pero aparte de vender cómics, vender libros o vender entradas, tú tienes una obligación para con la sociedad y para con la gente a la que le estás ofreciendo ese producto. Esa obligación va más allá de cuántas entradas vendes o cuántos cómics vendes. O sea, yo creo que una de las cosas que falla, y lo digo ya por llevar en esto eh, más de 2 décadas, es el educar en el buen sentido a la gente. O Sí, sea, sí. educarla para que la gente después te demande otras cosas y precisamente cuando la gente empieza a demandar es cuando tú puedes ir, lo que has dicho perfectamente, llenando esos huecos que el mercado, el caso de Tarzán, cuando se empezó a publicar Tarzán yo vivía en Barcelona y mi pareja, mi actual, en ese momento éramos pareja, todavía no estábamos casados, pero bueno, ya éramos pareja. Y mi pareja hacía reseñas de libros y coincidió que ella hacía reseñas de la editorial que publicó Tarzán. Y entonces cuando Tarzán se empezó a publicar en España, después de muchísimo tiempo de no haberse publicado, me acuerdo que fuimos una vez a la editorial y salimos como con 2 bolsas de novelas de Tarzán. Fue cuando yo descubrí realmente eh,
que las novelas de Tarzán son mucho más allá de lo que la gente o sea, la gente tiene la imagen, desgraciadamente, de las películas, sobre todo de las películas de Johnny Weissmuller en la Metro, que está muy bien, pero, o sea, Borrow se lo pasaba muy bien escribiendo, pero Borrow también le daba palos a todo lo que se le pedía cuando tenía la Sí. oportunidad. O sea, hay novelas de Tarzán que tú dices, mira, hay una frase de Tarzán que yo siempre yo la pondría en la puerta de casa, que es, si la gente, hay una frase que dice en Tarzán, dice, si la gente dijera solamente lo que es necesario, el mundo sería un lugar muy tranquilo y silencioso. Esa no es una frase de un gran filósofo, esa es una frase de Edgar Rice Burroughs en una novela de Tarzán. Y estamos hablando de un señor que lo mismo te mandaba a un lord al medio de la jungla, que lo mismo te mandaba a un capitán de los confederados a Marte. Claro. Y mira que yo sigo diciendo, si hay, será que yo estoy muy, también por ejemplo en el caso de Burroughs estoy muy marcado, porque yo fui un niño que creció viendo la serie de Cosmos de Carl Sagan, y yo siempre recordaré cuando Carl Sagan contaba que él de pequeño, después de leer las novelas de John Carter, se iba al jardín de su casa a mirar al cielo a ver si de verdad podía trasladarse a Marte. Yo creo que esa capacidad de ensoñar, el que seas capaz de crear esa capacidad de ensoñación, es el primer paso para realmente tener, o sea, desarrollar tu imaginación. Y por eso, a mí lo que más me ha gustado del catálogo, y no es ninguna crítica contra ninguna editorial en general, sino el hecho de que estés publicando cómics para que la gente disfrute, porque si a ti te gusta el medio, llegará un momento que tú te vayas a una librería y al lado de eso, Las aventuras de Tarzán, hay un cómic más serio, más oscuro, llámalo como quieras, pero como te gusta el medio, vas a tener ganas de coger ese cómic también. Bueno, y E- porque es- hay momentos para todo. O sea, yo exactamente. no vas a ver a Haneke cada día. O sea, no, saltando por el balcón, ¿no? O sea, que está claro, ¿no? O sea, no sé. O Sí, sea, al lado de eso, pues ves series de comedia, ves series de sí, sí, sí. aventuras, ves series mediocres, yo qué sé. Y tampoco es necesario verlo siempre todo lo que es mejor técnicamente o lo más experimental ni nada, ¿no? Yo entiendo, ¿no? Que el medio avanza a través de la experimentación y que hay muchas cosas experimentales que son muy valorables, pero el medio también avanza a través de tener títulos más comerciales que ayuden a las librerías a seguir abiertas, que ayuden a Ujú. las librerías a seguir abiertas y que permita que la gente que experimenta pueda experimentar, porque Sí, sí, tienen no, es un que lugar donde luego vender sus experimentos. exactamente. Además es que eso, yo creo que es que mira, hay otra frase de, me acuerdo en un documental que hay que yo recomiendo, no me acuerdo cómo se llama, pero lo recomiendo mucho, un documental sobre Shyamalan, sobre el director hindú, Ujú. en el que le hacen una entrevista a Johnny Depp antes de todo el follón en el que se ha visto envuelto. Y entonces él comenta que que le gustó mucho trabajar con Shyamalan, pero que ante todo el cine es un entretenimiento. O sea, tú puedes después buscar, yo como responsable de la parte de cine de la fundación, trato de combinar películas más serias con películas eh, digamos que te lo vamos a ver, se puede hablar en el mismo mes se puede hablar de Desaparecido de Costa Gabra y de Conan el Bárbaro, pongamos por caso. Yo Sí, creo que son precisamente compatibles, yo creo que además es necesario, porque cuanto más veas, es lo claro. que te he dicho, más se te abrirá el espectro, más se te abrirá el ángulo, o sea, el objetivo, y más serás capaz de hacer, pero sobre todo, es también lo que tú has dicho, tú tienes que darte cuenta de que ningún mercado ya sea el cinematográfico, ya sea el televisivo, ya sea el mundo del cómic, por aquello de que están íntimamente ligados, pueden sobrevivir con productos experimentales, elitistas, llámalo como quieras. O sea, mm, hablando de Francia, te podrá gustar más o menos, podrás considerarlo más o menos. Pero si hubo un embajador real del cine francés durante 30 años, fue Jean-Paul Belmondo. Y Belmondo hizo carrera, hizo grandísimas películas, pero Belmondo hizo carrera haciendo de un tipo que se lo pasaba muy bien, haciendo pelis, haciéndolo el todo, trepando por cañerías y trepando por las azoteas y saltando y haciendo el loco. Y fíjate cuando Belmondo desapareció, el homenaje que le dio el presidente de la República a una persona que había representado a su país de la forma que se le representaba. O sea, porque además Belmondo hizo lo mismo de policía con doble vertiente a Cyrano de Bergerac
en el teatro, yo lo comenté, o sea, cuando Belmondo dijo voy a hacer Cyrano de Bergerac, se acabaron las entradas para un año, no para 3 meses, durante un año ya no había entradas, y creo que duraron nada, una semana. Y tú dices, bueno, pero es que Belmondo, es que no es el Renoir y no es este. Sí, vale, muy bien, pero es que eso tiene un momento. Pero al final tú te acuerdas de gente como Jean-Paul Belmondo y al final, si hay un embajador del cine francés, por mucho que haya grandísimos directores y actores franceses, uno de ellos fue, sin discusión, por mucho que alguien me acuse de sacrílego, fue Jean-Paul Belmondo. Entonces, lo que tú decías antes, hay cómics serios, experimentales franceses maravillosos. Sí, sí, sí. Pero a ver, donde No, al lado de o sea, y yo creo mucho en el cómic experimental, pero tienes, o sea, y tienes un momento y ese cómic tiene que saber llegar no al público, sino al resto de creadores para que ellos usen esa forma de hacer cómic distinta y la apliquen a sus creaciones, ¿no? Al final un cómic experimental solo tiene sentido si llega a algún sitio, si no se acaba convirtiendo un poco como la poesía, no la poesía, sino la poesía experimental que no va a ningún sitio, ¿no? La poesía era un género de gran consumo público hasta que pasó a ser experimental y el público dejó de consumirlo. Entonces sigue siendo un producto literario muy válido, pero deja de ser un producto pero no comercial. llega. Pero es que el tema es que al final es que al final lo que tú haces, te guste o no te guste, se tiene que conocer. O Claro, sea, por para muy mí, para mí la parte comercial es muy importante, más que nada porque o sea, yo vivo de esto. O sea, y que a veces parece que sea como muy interesado, sí, o no sé, o sea, muy pesetero, o muy obrero, o lo que sea, ¿no? pero es verdad, o sea, es que, a Pero ver, una cosa no quita la otra. O sea, yo puedo disfrutar de exactamente. la poesía experimental actual y algunos poetas me gustan, pero no para mi editorial. O sea, que a veces hay que establecer el, bueno, es que mi Una editorial línea, me sí, tiene que sí, dar de comer a mí y a la gente que trabaja para mí. claro. Entonces, No, no, ahí, pero a ver, es que yo siempre lo digo cuando estamos con estas disquisiciones que ahora mismo a mí me parecen absurdas. Yo creo que lo que está pasando ahora mismo con las plataformas, lo he dicho en los últimos 2 o 3 meses, lo hemos dicho prácticamente en todos los encuentros, en los diálogos de cine. O sea, se ha pasado de esto es barra libre, hagamos lo que nos dé la gana, a levantarse a ver lo que hace el otro, a ver qué suspendo, porque si el otro lo hace, a mí no me va a funcionar. Al final resulta que va a ser más difícil ver una serie de televisión en una plataforma que tú estás pagando mensualmente que antes, cuando las cadenas que ven televisión te suspendían un capítulo porque había un encuentro deportivo de algo y ese capítulo moría y no lo volvías a ver. Porque, o sea, eso a mí me parece que eso es malentender la competencia. Pero a ver, a mí cuando me dicen, no, es que el cine, digo, mira, yo he trabajado en distribución y exhibición cinematográfica más de 2 décadas. Y el cine, primero que nada, es un negocio. Si la gente no va al cine, o sea, si tú consigues que un cine funcione, en este caso yo además trabajé en multicine sobre todo, si tú consigues que un multicine funcione, te puedes permitir el lujo de tener una sala para poner eso que en teoría nadie pondría. claro. Porque las otras 5 no solo te ayudan, sino muchas veces si no ya entrar, la gente dice, bueno, pues me meto en esto por aquello de que ya estoy en el cine. Y gracias a eso, muchas películas pequeñitas han terminado siendo películas más grandes porque la gente le dio una oportunidad sin pensarlo y como no iban con una idea prefijada, que es un poco lo que tú has dicho también, una de las cosas que yo sigo recomendando y lo recomiendo tanto aquí en Finlandia como cuando estoy en España, a la gente es, vete a una librería, ya sea una librería generalista, una librería especializada, porque paseando y viendo en las estanterías es cuando eh, puedes encontrar muchísimas cosas. Que el otro día, es justo lo que dices, y te comentaba también un poco antes, cuando me decías lo de los envíos al extranjero. Eh, estaba hablando con un colaborador sobre las ventas online, ¿no? Y que por qué nosotros no teníamos tienda. Y claro, para mí es que es tan importante para mí que la gente vaya a la librería, porque es que al final yo puedo llegar a cierta gente, o sea, a ciertos seguidores que ya tengo, ¿no? O sea, en Twitter, pues, en el Twitter de Alechi tengo 10.000 seguidores, en el de Guillermo menos, porque la gente es mayor, entonces, pero en Facebook tenemos más gente o lo que sea, ¿no? Entonces podemos llegar a ese público, pero es tan importante para nosotros que alguien vaya a comprarse un TVO de otra editorial
y que mientras está allí, porque va a comprarse el TVO que le gusta, está mirando las otras cosas y algo nuestro le llama la atención. Yo creo que es tan vital eso para sanear el mercado, para tener, para llegar a otro público que no tendrías, sino. Y para eso es tan vital la función de las librerías y del tejido cultural de un país, que creo que todo este tema de las ventas online y de la venta directa, que sí que obviamente te ahorras los intermediarios, ¿no? Entonces tú sales ganando más por cada título, ¿no? Pero a la larga lo que estás haciendo es perjudicarte a ti, a los lectores, a los libreros, a los distribuidores y a todo el negocio o todo el tejido industrial que tenemos, ¿no? Porque al final, si la gente se acostumbra a comprar online en lugar de hacer como hacíamos nosotros, que era cada viernes sabías que salían las novedades de superhéroes y cada viernes te ibas a la librería. Te ibas a la librería, exactamente. A ojear lo que había salido y te lo mirabas todo. O sea, Sí. aunque no te interesase, te lo mirabas y había un momento que tu mente hacía clic y veías una cosa de cómic europeo que decías, hostia, pues esto por el dibujo es que me interesa. Sí, exactamente. Esa es la... Es Y que hacías el salto allí. Pero es claro, si solo vas online, solo vas a buscar lo que se haya realmente quiere. ¿no? Sí. Entonces, para mí y es un poco igual que cuando vas al cine, ¿no? O sea, puedes ir al cine con la idea de ver qué es lo que se está vendiendo ahora, ¿no? Y de hecho, con las salas estas que siempre ofrecen la misma peli en 8 salas, tú ya vas al cine con la entrada comprada y no es como cuando nosotros éramos más jóvenes que podíamos ir al cine pues vamos al cine a ver qué hay. ¿No? Sí. Igual también es que ahora hay mucha más oferta y ya vas es que bueno, sí que funciona la sociedad, parezco aquí el abuelo cascarrabias, ¿no? Pero es el abuelo No, de... pero a ver, perdona que interrumpa, yo creo que una de las cosas que a ver, yo considero, te lo digo totalmente a nivel personal. Antes estabas hablando del mundo pool, yo el mundo pool lo llevo estudiando, digamos, de manera académica los últimos 10 años, fundamentalmente porque se me metió en la mollera en el año 2012 preparar una exposición y una serie de eventos relacionados con el mundo pool. Yo me crié con un abuelo que había visto los seriales, había leído las novelas y entonces yo he sido un niño que creció oyendo hablar de Flash Gordon, de Buck Rogers, de Tarzán, de John Carter, eh, de La Sombra, de La Araña Negra, que es de Spider, pero en ese momento del Hombre de Bronce, que era Doc Savage, o sea, de todos estos personajes. Y a mí personalmente una de mis asignaturas era el no poder, todavía las novelas, bueno, las podías ir trampeando de una forma o de otra, pero los seriales cinematográficos yo los empecé a ver hace exactamente una década, que fue cuando tuve acceso a ellos. Y entonces yo considero que el mundo virtual te ofrece unas posibilidades que no teníamos nosotros cuando éramos pequeños. O sea, Flash Gordon se publicó en vídeo en Estados Unidos, ya había una edición, pero se publicó en vídeo al poco de salir la Guerra de las Galaxias. Creo que al año siguiente, el año 78, ya había películas y después se sacó ya directamente en vídeo a principios de los años 80. Y eso nunca se publicó. Se publicó en el mercado británico, pero no se publicó en el mercado español. Y yo era una de mis asignaturas pendientes. O sea, recuerdo aquellos programas que había el making of de la Guerra de las Galaxias, que salía 10 minutos del Flash Gordon de Buster Crabbe y no tenías la posibilidad de verlo. Y a mí lo que me molesta en cuanto, también será por, yo creo que yo soy mayor que tú, pero bueno, somos más o menos de una quinta similar en cuanto a formación, es teniendo esas herramientas como la gente no las utiliza. Porque nosotros, aunque quisiéramos, aunque consiguiésemos el vídeo en Estados Unidos, el sistema era incompatible. Ellos tienen NTSC, no teníamos PAL, no podíamos verlo. Aunque tuviésemos el aparato, porque tampoco la televisión funcionaba. Y ahora resulta que te vas a lo inmediato y no tienes curiosidad cuando ahora tienes las posibilidades que tienes que nosotros no teníamos, aunque tuvieses posible, aunque viajara estaba igual. O sea, te vas a Estados Unidos, te traías el VHS, la caja era muy bonita, pero ya no te servía para nada más. Y en cambio, ahora resulta que tienes la posibilidad con un clip de verte. Yo recuerdo, además fue muy divertido porque hicimos un especial de Indiana Jones y recomendé el serial de Peril of Nayoka o Nayoka and the Tiger Man, que es un poco la base de Indiana Jones. Y al par de meses recibí un par de mensajes de gente, de adolescentes, de gente de 17 años,
agradeciéndome porque nunca habían pensado que existiera algo así. Además, se habían visto el serial poco menos que en un día. O sea, se habían visto los 13 capítulos seguidos y además como yo quiero más, quiero más, quiero más. O sea, descubrieron no solo que existía un serial que se llamaba Peril of Nayoka, que era la base de Indiana Jones, sino que en internet podías verlo. Tú dices, tío, por favor, si es que nosotros, aunque quisiéramos, lo No, más que veías de un serial era la foto en un libro de cine. exacto. Sí, sí, sí. O sea, la postura es lo que te digo, es tener esa curiosidad. Y hablando de curiosidad, otra cosa, y lo digo, tengo el catálogo delante, eso, es que además lo de tu catálogo, yo no me sorprendo fácilmente, pero es que tienes una serie que se llama Leyendas del Oeste, que sale Buffalo Bill, que Sí, sale Wild Bill Hickok, que sale Sitting Bull, Toro Sentado, sí, Billy the Kid y Wyatt Earp. sí, sí, sí. Wow, vamos, eso ya, digamos que vamos, es que son cosas que normalmente no se ven en el mercado, porque si algo tiene bueno el mercado franco-belga es que le da a todo. O sea, en Exacto. ese país le dan a todo, o sea, les da igual. Bueno, y Eso, En España hay mucho fan del western. O sí, sí, sea, lo sé, lo sé, lo sé. es uno de los géneros que para mí mejor se venden, en Yermos mejor se venden, y es uno de los géneros que no ves muy No, repetidos, aparte de los grandes clásicos, de claro, los nuevos clásicos. sí, Y bueno, a mí, este es una de estas series que te decía que utilizan el sistema este de serie concepto, ¿no? Para poder sacar varios álbumes rápido. Y ha funcionado muy bien. Yo creo que la gente tenía ganas de la recuperación de estos personajes que son históricos, pero al mismo tiempo sí, son de literatura y de cine de sí, aventuras, cine puramente. de aventura. Para mí, el hecho de poder publicar esto es que es una historia que no tiene ninguna trascendencia, ¿vale? Pero es una historia que sobrevive el niño, el duelo final de su vida, tal. Y ya está, o sea, y lo pasas bien, te estás 64 páginas o 56, no recuerdo cuántas tiene, leyendo y con mucha acción, con muchos disparos, con mucho tiroteo, y para mí es como otra cosa que se ha perdido es que estoy muy abuelo cebolleta hoy, lo siento. Pero no, porque es que las pelis del oeste que hacían los sábados y los domingos a mediodía en la No, primera, ¿sabes? O sea, que yo creo que mucha que nos criamos muchos en ese tipo de películas de aventuras que se podían ver en la televisión pública, que era pues al final era lo único que podías ver, sí, estaba claro. ¿no? Y que ahora se han perdido, ¿no? Y a veces me dicen, ahora que decías esto de las plataformas, ¿no? Algún amigo, es que no hay nada por ver, ¿no? Y tenemos todo, ¿no? O sea, tenemos HBO, tenemos Filming, tenemos Netflix, obviamente, tenemos Amazon Prime. Y dices, hostia, no hay nada por ver, pero si tienes como Menos mal. 100 años de cine por ver. Sí, o sea, tiene. No, pero por ejemplo, y lo digo, y esto sí que lo digo con toda la mala intención. O sea, yo he visto ciclos de Spaghetti Western en Finlandia que nunca se han visto en España. Claro. Cosa que, o sea, que me parece marciano, entre otras muchas cosas, porque pongamos que si se rodaron 500 Spaghetti Western, 350 se rodaban en España. O sea, que eso todavía me parece más Pero a lamentable. veces, porque en el cine también pasa lo mismo, que bueno, ahora yo creo que con la comedia lo están cambiando un poco el enfoque un poco. Con el cine ha pasado mucho tiempo, creo que hasta que apareció Amenábar, que era esta idea de que el cine español, como no podía ser una españolada, entre comillas, Sí, tenía que ser un cine de autor súper elevado, sí. ¿no? Entonces yo creo que sí que Amenábar cuando empezó, sí que empezó apostando por el cine más de, Sí, el cine de género directamente. sí, sí, más de género y tal. Atacó, Y ahora sí, hay mucha comedia que sí que va a lo puramente comercial, ¿no? sí. Bueno, me gustaría que hubiese más géneros, pero creo que el cine español sí que ha llegado a eso, ¿no? Y creo que con el Spaghetti Western seguramente pasa eso, ¿no? Que es la percepción de que no es cine de verdad porque es cine Sí, de aventura bueno, que es cine puro. Y ya está, ¿no? Al final siempre vamos sí, pero a ver, eso, yo creo que a las alturas que estamos a las alturas que estamos de la película y sin nombrar a determinados señores que trabajan en grandes productoras que llevan diciendo sandeces los últimos 3 meses, el último, el CEO de la empresa del ratón Mickey que ha dicho una majadería astronómica hace 72 horas, que se suma a las majaderías astronómicas que han dicho unos cuantos ejecutivos de otras plataformas en los últimos 2 meses.
Hay momentos que la ignorancia es así. Hay momentos que la ignorancia es atrevida y hay momentos en que la ignorancia es insultante. Y por ejemplo, en el caso de España con el Spaghetti Western, la ignorancia es insultante. Por Sí, ejemplo, o sea, rosa lo insultante, entre otras muchas cosas, porque, a ver, de todo hay cosas que son buenas, cosas que son regulares, cosas que son malas y cosas que son muy difíciles de ver, pero no se puede generalizar. Y bueno, sí, pero y de en el... todas formas, Eduardo, deja que te diga, llega un... El otro día lo hablábamos en una charla, no sé, una charla en un salón, no me acuerdo de qué era la charla, pero sí que nos preguntaron, ¿y por qué se está produciendo este cambio? Porque decíamos, poco a poco va habiendo más literatura de Mm, aventuras, más peli de género, tal, ¿no? Nos preguntaban por qué. Y al final dijimos, pues seguramente porque los que nos criamos con eso, ahora estamos en, entre comillas, cargos de poder. Ahora decidimos lo que se emite, ahora decidimos lo que se publica, claro. ¿no? Entonces, sí que yo creo que no nos tenemos que dejar llevar por esta necesidad de sacar siempre lo mejor, sacar siempre la alta literatura, el alto cine, el alto cómic, ¿no? Eso ya está, eso, vamos a ver, eso está, perdón que te interrumpa, eso está, digamos que eso ya está, y añadiendo lo que tú has dicho, no nos engañemos. Eh, y eso lo descubrí yo, bueno, lo descubrí en su momento, casi cuando vine a vivir aquí. Cuando yo aterricé aquí, yo aquí vi la segunda película del Señor de los Anillos, la segunda parte. Yo me enteré cuando vi El Señor de los Anillos en una charla que hubo al principio, que además curiosamente no fue en finlandés, fue en inglés. Era de un profesor de la universidad de aquí de Finlandia, que entre 1954, que es cuando se publicó la novela, la novela original de Tolkien, y el año en el que estaba la película, había creo que 42 ediciones en finlandés de la novela. Eh, a mí me regalaron mis padres El Señor de los Anillos a raíz de que yo vi El Señor de los Anillos, la adaptación de animación de Ralph Baskin. La edición que tengo yo creo que es la segunda y es del año 81. Y la primera creo que era del año 56 en España. Se habían publicado dos ediciones en 30 años. Entonces, uno de los grandes problemas que hay en nuestro país es que todo lo que era fantasía, ciencia ficción, aventuras y demás durante 30 o 40 años estuvo absolutamente denostado, olvidado, postergado y sin... Hay editoriales pequeñas que publicaron grandísimas cosas, Mm. pero que las publicaban fundamentalmente en Cataluña, que normalmente no salían muchas veces del mercado catalán, o sea, raramente llegaban a, o el caso de Canarias, que lo que te llegaba era la versión original en inglés, porque no había problema, pero en el resto de España estaban absolutamente en el limbo. Y en cuanto a cine de género, dejando a un lado Narciso Encerrador y su padre, el cine de género en España durante 30 años era Paul Naschy y Jesús Franco y algún director que hizo, entre ellos, una película distópica del fin del mundo que se rodó en Madrid, en la estación, creo que fue en la estación de Atocha, que es en blanco y negro, que no me acuerdo el nombre, pero que la he visto y que es absolutamente sorprendente, pero nos quedamos ahí, no había otra cosa. Entonces, tú lo has dicho, no solo los que ahora tenemos una responsabilidad, ya sea como editores o como responsables de una área de cine, que cada vez que tenemos, de hecho, los tres próximos diálogos del área de cine de la Fundación, que son mañana, el viernes y el jueves que viene dentro del salón, son todos de género. Porque, así, lo dijo claramente. Bueno, Conan es género, es fantasía, es lo que tú quieras, pero claro, llega un momento que dices, lo que nosotros aspiramos o fuimos descubriendo, ahora que tenemos esa posibilidad, ponemos, pero es que España es un país tremendamente deudor, si lo comparas con Francia, no hace falta irse al mercado anglosajón, de ese tipo de historia. Y porque tú lo has dicho antes, a mí me encanta la literatura clásica y mi formación, a mí me encanta, a ver, sí que esto va a sonar muy de empollón, en verdad, de empollón que no hacía deporte y estaba en una esquina todo el día leyendo, pero a mí me encanta la Divina Comedia de Dante, por poner un ejemplo. O me encantan, incluso me encanta Garcilaso de la Vega y me encanta Lord Byron, me apasiona la novela de Mary Shelley y muchísimas otras cosas. Pero, a ver, también te lo dije antes, lo estábamos hablando, o sea, a mí cuando estoy muy cansado, lo que más me puede gustar es leerme una novela de Tarzán o una novela de John Carter. Sí, sí, sí. Perdón, es que es lo que te he dicho, hay un momento y un lugar para cada cosa y no, al final estás leyendo.
Al final estás teniendo que usar tu imaginación para Sí, 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 sí. ponerle cara, rostro, escenario, situación a lo que tú estás leyendo. Y a mí lo que tú haces, lo que ha visto tu catálogo, que puedes saltar de una serie de elfos enanos, una serie de piratas, una serie de ciencia ficción, una serie de zombies, la Primera Guerra Mundial, eh, un libro sobre King Kong, o la novela de Candy Candy, o el sobresaliente trabajo de Jaime Calderón en una historia del medievo, y terminando por el Tarzán, es el Tarzán, si no lo llamas, el de Joe Cooper. Sí, el de Joe Cooper y el de Foster El también. de Foster, vamos a ver, los dominicales de Foster y el Tarzán de Joe Cooper, yo creo que todo es perfectamente compatible. Y esa variedad, yo entiendo que las veces que voy a España y voy a librerías, al lado de grandes cosas estén lo que ustedes hacen, lo que tú haces, porque la variedad y la variedad, calidad, precio, y sobre todo el ofrecer cosas que hace tiempo que no se habían dejado de publicar, las has vuelto a publicar, y las cosas nuevas, no suele ser lo habitual. No, no vas a, como esto en Francia ha vendido 3 millones de ejemplares, lo publico yo. Sí, No, bueno, no, pero es de que el hecho, mercado francés es una cosa, el mercado español es otro. sí, sí, sí. No, no, de hecho, Elfos ha sido un éxito aquí, pero cuando lo contratamos fue como, bueno, el creador gráfico, que es Kiko Duarte, que es de Málaga. Me acuerdo que cuando hablamos antes de publicarlo, me decía, pero que es una locura publicar esto no se va a vender nada. Porque en Francia tampoco vendía tanto. Entonces, de pronto en Francia se convierte en un boom, y aquí nosotros ya habíamos contratado, ¿no? Y la editora francesa me dijo, es que, claro, ahora esto de pronto es un buen... En Francia ya tiene muchos novios. Y digo, pero bueno, como ya tenía firmado el contrato, me he dicho, has tenido la suerte, eh, porque han venido todo el mundo a pedir por ella. Porque estamos hablando de eso, de casi medio millón de ejemplares vendidos, quizá el número uno o así. Es que las cifras francesas son de vértigo. O sea, medio millón es lo que venden, no En, lo sé. entonces, un poco de salida fueron menos. Bueno, no sé, igual estoy exagerando. O No, igual pero a ver, fueron entre todos los números o algo así, ¿no? Pero bueno, que a mí me parecería muchísimo igualmente. Pero bueno, ya te digo yo, que al final para mí es estar contento con lo que publico. O sea, que lo que publico sean cómics que yo me leería. mm, mm, Que me llamen un poco la atención en tanto a esto, ¿no? En entretenimiento, en género. Obviamente, igual me gustaría también publicar otras cosas. Me gustaría tirar más por lo juvenil en alguna ocasión. Lo que pasa es que al final el tiempo es el que es y los tampoco... recursos son los que son. Sí, sí, sí. Y bueno, yo estoy ya un poco de trabajar los fines de semana y de no tener vacaciones y de tal, que dices, bueno, igual en algún momento que no se puede llegar a todo. Me gustaría, sí, pero todo se andará, ¿no? Si la gente apoya proyectos así, es cuando se puede hacer crecer, ¿no? Y mira, sé que la pregunta es como, sabes que siempre hay preguntas en un salón de cómic o en una mesa redonda, que te guste o no te guste, pero, y además yo te la hago con toda la intención porque al vivir fuera, digamos que veo las cosas un poco más de forma tangencial. No estoy tanto en lo que está pasando el día a día. Ahora que estamos metidos en una situación de cambio, que cada día aparece una plataforma nueva o la plataforma que está ofrece más contenido, que todavía en España el tema del cómic virtual sigue sin... El cómic digital funciona, pero no como está funcionando en otros países. Eh, ¿Cómo ves tú el mercado editorial español de aquí a un lustro, de aquí a 5 años? Ahora creo que nos estamos enfrentando a una de las grandes crisis que vamos a tener, que es la crisis del papel. Ujú, Eh, cierto, ¿eh? sí, sí, pero los costes de impresión han subido un 200% desde hace un año. O sea, el mismo libro que me costaba imprimir hace 4.000 euros hace un año, ahora me cuesta 8.000. Obviamente eso es inviable. Entonces, estamos esperando a qué pasa con esto, cuándo se va a regularizar el mercado, eh, porque yo creo que eso va a marcar mucho la supervivencia de editoriales. Y ahí también me pongo yo, ¿no? Porque nosotros tenemos un catálogo muy amplio, un catálogo hay que mantenerlo y hay que reimprimir. Las reimpresiones no generan dinero enseguida, sino generan dinero a largo plazo.
o si no, matas tu catálogo, ¿no? Porque dejas de tener los libros. Cuando empiezas a tener mucho agotado, la gente ya no acude tanto a tu fondo de catálogo porque ya no se fía de poderlo encontrar. Entonces yo creo que va a cambiar a mucha cosa bueno, en el mercado cómico europeo creo que no, porque son libros de precio elevado que sí que podrán aguantar el golpe más, pero cambiará mucho en el mercado del manga, por ejemplo. O sea, el mercado del manga es un mercado que estaba creciendo ahora exponencialmente, o sea, de lo que se publicó hace 5 años a lo que se está publicando ahora, pues quizás se ha duplicado. Y han salido muchas editoriales, pues como la mía, muchas editoriales de menor tamaño que la mía, que ahora tendrán que enfrentarse a la crisis del papel, a la crisis de qué van a hacer los lectores con tanta oferta. ¿Habrá burbuja? ¿No habrá burbuja? Yo creo que la diversidad es muy buena, Mm. pero tenemos que dejar de pensar en el lector de manga o el lector de cómic como un lectorado cerrado, ¿sabes? O sea, siempre nos lo hemos planteado como el lector de cómic lee todo tipo de cómic o el lector de manga se compra todos los mangas del mercado. Eso ya tiene que dejar de ser así, ¿no? No, eso no es así. Ahora tiene que ser el lector de manga es capaz de escoger lo que le interesa, ¿no? Y primero porque ni económicamente ni por tiempo es posible leerlo todo. No puedes Mm. comprarlo todo a menos que seas millonario. Y no puedes leerlo todo a menos que seas millonario y no te dediques a hacer A mangas. otra cosa, exactamente, que leer lo que te has comprado. Exacto. Yo siempre lo comparo con lo que pasa en el mercado de novela, ¿no? O sea, yo soy un lector de novela, pero soy incapaz de asumir todo lo que se publica al mes en España, está claro, ni en España ni... Ni en Entonces, cualquier tienes sitio. que seleccionar mucho. Yo tengo un listado de pendientes que me gustaría leer, que sé que no voy a poder leer, porque tal como van apareciendo esos pendientes, aparecen nuevos títulos que me interesan mucho. Y que sé, me obsesiona mucho en la etapa de la conquista musulmana hasta el inicio de la reconquista, y de pronto están apareciendo pues novelas de esa época, pero a tutiplén, que estará de moda o lo que sea, pero y no doy al abasto. Entonces, eso es el mercado español. Yo creo que va a madurar en tanto que va a entrar un lectorado que no será un lectorado fijo, sino que será un lectorado que comprará manga o comprará cómic según le interese y no tanto como porque es un lector cautivo de nuestras publicaciones. Creo que es el principal que vamos a ver en el futuro. Bueno, pues ya tenemos que ir terminando porque esto tiene el tiempo que tiene, pero de todas maneras yo lo primero es agradecerte tu tiempo, tu franqueza y haber sabido vender la editorial como creo que lo que es, como una oferta de un cómic, como una oferta de un cómic que es perfectamente viable, un cómic perfectamente legible y que se puede situar al lado de otros productos que teóricamente son más recomendables porque vienen acompañados de una cierta aureola de respetabilidad que yo sinceramente creo que eso al final se lo da el lector. Y además, y te agradezco mucho además el hecho de que hayas sabido situar lo que es el mundo del cómic al lado muy pegadito a lo que es la cultura y a la formación de las personas, porque yo creo que eh, todo aquello que leas, todo aquello que te obligue a utilizar la imaginación y a utilizar la cabeza, te ayuda a tu formación y eso te hace más impermeable al bombardeo continuo de mensajes y bombardeo continuo de eslogan que son muy bonitos pero que están absolutamente vacíos. Y además el hecho de que estés recuperando cosas que se habían publicado y que o se suspendieron o llevaban años sin publicarse o que le des la oportunidad a cosas tan recomendables como puede ser las tiras dominicales del Tarzán de Harold Foster, ya solo por eso, dejando a un lado el lado sentimental de Candy Candy, del cual ya hemos hablado, solamente por eso merece todo el reconocimiento y que la gente cuando vaya a una librería, eh, aparte de ver las 300.000 novedades que presentan el resto de las editoriales, que también le dediquen, aunque sea 5 minutos, a ver lo que sacas tú, porque creo que yo personalmente, después de haber visto el catálogo, y lo tengo muy presente porque lo he visto hace nada, el tema es que cuando vaya a España voy a tener que pensar cómo consigo meter todas estas cosas sin que tenga que pagar exceso de equipaje. O sea, sé que es muy simplista, pero los cómics son muy bonitos, pero ustedes publican
todos los álbumes de tapa dura les pasa lo mismo, pesan mucho y después cuando vas a meter la maleta en el peso dices, ups, me pasé. Dicho todo esto, aparte de, por supuesto, darte las gracias, quiero volver a dar las gracias a la Fundación, a la Cátedra Cultural Moebius y al patrocinio de la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, el Cabildo de Tenerife, al Gobierno de Canarias a través del Instituto Canario de Desarrollo Cultural por hacer viable una vez más y después de 2 años virtuales que Santa Cruz Comic sea virtual como está haciendo ahora y que dentro de 2 semanas y un poco más vuelva a ser presencial. Carles, ha sido un honor, espero que volvamos a coincidir y espero que volvamos a coincidir dentro de unos cuantos años, eso significa que tengas más cosas publicadas, que hayas podido publicar aquello que siempre quisiste publicar y no pudiste, Muchas y gracias. que eso es lo que se pretende y que nos puedas volver a dar una visión tan sensata, tan sobria y tan amena sobre lo que es el mundo editorial y lo que es ser editor, porque muchas veces lo que se oye desgraciadamente es una queja continua de que mal van las cosas y salvo error o omisión, en todo este tiempo que hemos estado hablando no ha habido nada de eso, cosa de la cual te estoy tremendamente agradecido, creo que la gente también. Y yo por mi parte le digo a la gente, métanse en la página web, véanse el catálogo que se van a sorprender y mañana a paso ligero se van a una librería especializada a ver qué es lo que encuentran, que también es mi labor, oiga, uno tiene que promocionar aquello de lo que en teoría también vive. Pues muchas gracias por acogerme aquí y espero veros allí dentro de 2 semanas o 3, no sé cuándo es. Sí, a partir del 17, o sea que si usted El va, yo voy a ir. Yo tengo 18 que ir. yo. Vale, pues yo tengo que estar antes, pero vamos, que el 18 nos vemos perfectamente en Santa Cruz Comic. Perfecto. Muchas gracias, buenas noches y muchas gracias a Gonzalo por dar el soporte técnico para que todo esto sea una realidad. Existe un lugar donde cualquier rincón te invita a soñar, a vivir, a llorar, a reír. Un lugar donde la magia está presente, donde los sueños se hacen realidad, en cada pensamiento, a cada paso, en cualquier esquina. Aprende, vive, siente, conoce, piérdete, sueña, vuela, lucha, vive como nunca. Santa Cruz, capital del cómic. Just like a movie, just like a storybook, we are the future, we're the ones that